que va para adelante. Comienzo el mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. Jugando un poco con la música, no viene mal. Si la fuera a encabezar, podría hablar de las previsiones del mundo para mitigar la pandemia, las oportunidades del Uruguay. Vamos a hablar de sus dudas con respecto al comienzo de clases y de una violencia cada vez más agresiva que recién comienza y por qué se manifiesta así. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En realidad es la realidad que siempre se encarga de la agenda política y primero en ciencia política, pero sobre todo en la política práctica. El gran desafío es quién hace la agenda, ¿verdad? Porque la agenda son los temas que se imponen y los temas que se imponen pueden ser muy importantes por la decisión que se toma, pueden ser importantes porque son globos sondas que se tiran diciendo voy a hacer tal cosa para ver cómo cae en el ambiente, y pueden ser elementos de tipotero, ¿no? Es decir, de distracción. Uh-huh. Y por eso vi un artículo de hace bastantes años que escribí que se llamaba, un editorial de La República, mira tú, que se llamaba La construcción de agenda. Sin duda, primero para un gobierno el desafío más grande es la construcción de la agenda. Y para la oposición es encontrar las ranuras para entrar en la agenda, y para las organizaciones sociales y todos los que quieren reivindicar derechos es muy importante encontrar los espacios. Por eso la calidad de la comunicación y del comunicador, que me refiero a tu profesión, es fundamental para que la agenda no quede prefijada en escenarios que no siempre son el eje de lo que la gente tiene que ver. Bueno, hay un viejo autor francés que se llama Diderot, que sostenía que la opinión pública no existe, que en realidad lo que hay es la creación de una opinión pública que se crea por fuera de la propia opinión pública, una tesis muy bien desarrollada, un tipo brillante, y bueno, realmente uno podrá estar o no de acuerdo, pero no hay duda que la agenda se construye. Y en este tiempo de hoy, más allá de la construcción de la agenda, la realidad se está cargando de poner la agenda arriba de la mesa, llena de opiniones y de cruzamientos. Por lo tanto, insumos no nos van a faltar. No, claro que sí, diría Rafael Correa que hay una agenda pública y otra publicada, ¿no? Luchó mucho por eso durante su gobierno. Pero bueno, Alberto, ponele el orden de prioridades, a ver. El primero de todos es cómo se remonta la situación. Es decir, primero que nada, en dónde estamos plantados, ¿verdad? Bueno, estamos plantados en un resultado que nos tiene relativamente conformes, es decir, la tasa de mortalidad está entre el 1 y el 2% en el mundo, por lo tanto hay que hacer las proyecciones, pero sin duda que venimos satisfactoriamente en un escenario que está cambiando, porque una cosa es venir aguantando el partido en la altura, como decían, que estuvo muy atinado el ejemplo, y otra cosa es sacar un jugador de la cancha, ¿no? Bueno, vamos a abrir determinados espacios de mucha gente, que son importantes para la economía, sin ninguna duda, y otros que son totalmente opinables, como el tema de la enseñanza, ¿no? Es decir, yo sigo creyendo que no es oportuno, veo que la Sociedad de Pediatría está en esa línea, veo que los intensivistas están en esa línea. En una palabra, para empezar tendría que haber en cada escuela un medidor de temperatura frontal, que es como una pistola, para tener idea que no está entrando gente no asintomática, sino con síntomas y no sabemos qué pasa. Y no podría entrar nadie a un centro educativo por más distancia que haya, porque, yo tengo un nieto de 3 años y otro de 6. Pensar que por más que los separen, van a estar separados, y también me pregunto, ¿dónde está la socialización que implica la escuela a esas edades, sobre todo? Si en definitiva les estamos poniendo el temor del otro, digo. Entonces, es todo un tema. Hay un video francés
impresionante, que no sé si es auténtico o es una recreación con los niños sentados en el patio de recreo dentro de un perímetro marcado, un cuadrado, que no sé si es auténtico, pero como símbolo parece muy fuerte. Para empezar, insisto que creo que no hay necesidad de correr ese riesgo, porque como decía Roberto Canessa ayer, no hay foco de contaminación, y todos los que tenemos niños chicos en la vuelta sabemos, más grande que una escuela. Es decir, todos los mocos existentes se pegan ahí, y obviamente es muy delicado, tan delicado como innecesario. Pero bueno, son criterios, y eso sí, nada de que yo di la opción de que podían ir o no ir. No. Acá no es un tema de que a mí me den la opción de la calidad de la vacuna, ¿verdad? Yo puedo optar vacunarme o no, pero no sobre la calidad de la vacuna que me dan. Acá lo mismo. A mí, si me dicen que tengo la opción, es porque me están asegurando que hay un protocolo, que el niño que va no se va a contagiar y no va a seguir contagiando a otros. Y bueno, nosotros no estamos diferentes que Santiago de Chile. Todos sabemos lo que es Chile, es un país muy poderoso, lleno de conflictos, por un gobierno que tiene un signo que también se generó conflictos, pero es otro tema, que conocemos muy bien, al que vamos muy seguido, que tenemos estructuras internacionales que manejamos donde estaban dentro. Y bueno, los números de Chile son espeluznantes, porque una epidemia es eso, una epidemia es algo que se desborda de golpe, no es un tema que uno lo ve venir, lo va manejando. El tema de Brasil no es poca cosa, no es poca cosa. Son terribles. Brasil está escondiendo las cifras, lo que quiere decir que se desbordó. Hay gobernadores, por suerte el gobernador de Río Grande do Sul, estuve siguiéndolo por vía de internet, y vi que está en una posición muy firme, pero hay temas que vienen del gobierno central. Los gobernadores en Brasil tienen mucho poder, pero no tienen el poder que tiene el gobierno central, obviamente. Pero bueno, primer tema entonces, ¿cómo vemos para salir? Las medidas de la Unión Europea de esta semana, lo mismo de que el Fondo de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, son muy claros, están dando partidas gigantescas de dinero que son para prestar a las empresas, para que, en el caso nuestro, nosotros decimos que tiene que estar condicionado esos préstamos que están disponibles, enorme cantidad de dinero para mantener la cadena de consumo, tienen que estar condicionados en condiciones muy blandas, y no es un tema de empresas grandes o chicas, depende de cuánta gente trabaja, y condicionar que ese préstamo que viene de afuera sin intereses prácticamente, y a muchísimos años para pagar, algunos son a 25 años, si me apuran creo que ni siquiera se van a cobrar algunos de ellos en su totalidad. Bueno, ofrecer esos préstamos a las empresas para que puedan seguir trabajando, pero con la carga de no hacer reestructuras que impliquen reducción de personal. Vamos a entendernos, Uruguay ha establecido una serie de líneas de préstamo, y eso es muy importante, pero ninguno de esta magnitud que permita no tener que andar desesperados en una banca privada, que es el otro factor de la pandemia de la que no se habla. Los bancos tienen un equilibrio, que tienen que tener equilibrio entre el dinero que prestan y el dinero que recibieron, y que no alcanza con que le bajen el encaje, digo, esto, porque también están los inversores, la gente que ahorró, que puso el dinero. En una palabra, nada hay más barato que pedir esos préstamos ahora que son sin interés, pagarle a los 300, 400.000 personas que lo necesitan un salario mínimo nacional, que es lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo Estados Unidos. Me dirán, son poderosos. No, digo, tienen el dinero y es el mismo que nosotros podemos conseguir. Y con eso garantizar que el impacto de la salida no va a dejar de estos 200.000 personas que están, ciento y pico de miles en seguro de desempleo, 100.000 en trabajos informales. Ese es el verdadero tema, porque lo que está en juego es ese tema que hemos manejado en la región y que estamos con una agenda futura armada, internacional, que es la gobernabilidad. El gobierno no puede irse de las manos, y sin duda que algunas medidas van a generar reacciones, y no hay nada más importante que el respeto de la ley, pero la gobernabilidad.
y la desesperación no es buena consejera y la negociación es muy dura, el gobierno tiene que tener una solidez que no ahogue al presidente con exceso de carga de decisión. En una palabra, si el dinero está, pidamos el dinero suficiente, 3.000, 4.000 millones, no se preocupen, tenemos el 60% del PBI de deuda externa. Japón tiene el 240% de su PBI con deuda externa. Estados Unidos son números gigantescos, van a estar todos los países con enorme cantidad de empréstitos, porque lo que importa es cómo salen. Miren los datos de Estados Unidos. Le bajó el desempleo en el medio de todo este desastre que incluye hasta la propia política de gobierno. Increíblemente le bajó el desempleo. Ahora, ¿es increíble o es que se está pagando 1.000 y pico de dólares a cada persona? Se están dando préstamos a las empresas, el Fondo de la Reserva está comprando, como en Europa, préstamos a las empresas con compra de acciones, con acción de retroventa nuevamente. ¿Cómo es esto? Alemania está poniendo Lufthansa el equivalente de nuestro Producto Externo de 10, al Producto Bruto de 10 años. ¿Cómo es esto? Para quedarse con un 20% de la empresa como acción mayoritaria, porque los otros son todos más chicos, con la tercera o segunda empresa que más recauda en las líneas aéreas del mundo. En una palabra, cuando el agua tibia está inventada, me parece que hay que poner agua tibia y traerla y utilizarla más allá de nuestros propios talentos. O sea que el primer tema que yo tengo en la obsesión es que la gente no pierda el empleo, que los empresarios no busquen la salida de esa palabra maldita de los recursos humanos, que tratarlo los empleados como si fueran bajar el costo de la luz, y que en la desesperación de no tener un equilibrio económico terminen reduciendo plantillas que después, ¿qué va a hacer el Estado con esa gente? Sale más barato mantener los puestos que tratar luego de rescatar. Va a caer la línea de pobreza, la gente que estaba en la parte superior, parte inferior de la clase media, que se había recuperado en estos tiempos. Bueno, esa gente está precipitándose y sin duda que no nos hace bien, que no solo a ellos, sino como sociedad, y al gobierno le va a generar un problema. Primer tema entonces, muy breve no porque hablé mucho, pero para concentrarlo, el tema de vayamos a buscar los préstamos internacionales de los organismos multilaterales, que el dinero está. Uruguay tiene un crédito infinito para estas cosas, relativamente hablando. Las tasas de interés son prácticamente cero. Para que tengan idea de número, Perú 14.800 millones, creo que fueron, que le acaba de dar los organismos multilaterales. A Colombia 10.400 millones. En fin, pidamos 3.000, 4.000 millones y después pagamos lo que tenemos que pagar, mantenemos la máquina funcionando. Las calificadoras de riesgo lo que miden ya no miden más el déficit fiscal, porque los déficits fiscales son enormes en todas partes, sino que lo que miden es la proporción endeudamiento, tipo de endeudamiento y Producto Bruto. Por lo tanto, las calificadoras de riesgo para esto van a estar muy en el aire. Nosotros vamos a tener mucha, ya lo estaban diciendo, mucha inversión argentina, porque Uruguay se está transformando en un lugar mucho más estable, pese a ciertas situaciones, y sin duda que va a venir muchos residentes del exterior a Uruguay. Y también es cierto que ayer estaba mirando, está bien, no tienen tráfico internacional, pero mostraban Santa Fe con una población igual a la nuestra, y los números de muertos y de infectados nos pegan un poco en este campeonato que estamos ganando, porque ahí a ellos, que son una provincia, estamos de acuerdo, los números le dan mejores. Por eso, ahora que estamos bien, es el momento de consolidar. Es mucho mejor que salir tras la emergencia. Pero lo de las escuelas, lo que decía, ¿no? No es la historia del gobierno, o sea, el gobierno no va por ahí. No va por ahí, pero yo creo que cuando uno se pregunta, voy a hablar con Cris y con la audiencia de Cris, y sabiendo la cantidad de gente que te escucha, que te sigue, los retornos que yo tengo
por 1000 vías cuando lo publicamos en Facebook y lo que tú publicas, gente incluso que está en posiciones interesantes aquí en el exterior. Bueno, uno dice, bueno, ¿cuál es la historia? Nos vamos a concentrar en decir lo que creemos que hay que hacer, con toda modestia, pero desde la información y la responsabilidad, o nos vamos a limitar a comentar lo hecho. Bueno, nosotros tenemos que ser proactivos en nuestro deber, y bueno, un día hablamos, ojalá que los políticos hablen menos y hablen más los científicos, y no tuvimos nada que ver con eso, es producto de la casualidad, pero aparece un comité científico, y eso nos dio una enorme alegría de que eso fuera así. Un día dijimos, vamos a pedir préstamos al exterior, y se pidieron 1000 millones, yo lo que estoy diciendo ahora, pidan más, pero no 1000 millones de los que había dejado el gobierno anterior como fondo de contingencia, no, si pidieron préstamos de estos especiales para el COVID-19. Entonces, lo que estoy diciendo es, profundicen la línea, no se la dejen venir. Yo recuerdo la discusión con Alur, y cuando se decía Alur hay que no puede ser, es deficitario. No, si nosotros podemos contener en Bella Unión la gente trabajando con dignidad, aunque el Estado no gane demasiado, le sale mucho más barato que salir a recuperar asentamientos de esa gente que viene a desarraigarse, a encontrar lo que no encuentra, o buscar lo que no encuentra, y luego ver cómo hacemos para reinstalarlos en algo que en definitiva es un desarraigo. En una palabra, el mundo está yendo en otra dirección. La principal consecuencia es que logremos que la gente se mantenga en sus lugares, en sus empleos, en sus actividades, que tenga la tranquilidad de saber que tiene muchas dificultades, pero tiene un horizonte, que podamos tener fondos para los temas de la salud, para el transporte, para las empresas que contratan mucha gente. Esto no es solo un tema de pequeñas empresas. Hay que ayudar a las microempresas porque es esencial, pero cuidado con las empresas que contratan cientos y miles de personas, porque ahí la proporción es gigantesca. Y por otro lado, el tema de la violencia, que tampoco puede dejar de mencionarse. Yo creo que hay algo que es, estamos viviendo tiempos violentos. Hay un grupo humano en todos nuestros países que son irredimibles. Nosotros lo dijimos por el año 98, 97, después de ver lo que pasó en Perú con el sulfato de cocaína, con la pasta base. Después de 3 años, 4 de consumo de la pasta base, hay un grupo humano que se transforma en prácticamente irrecuperable. Esas son la carne de cañón de la que se alimenta el sicariato, de la que se alimenta el delito, donde se alimentan las tribus urbanas, que todavía no reconocemos que tenemos organizaciones urbanas que luchan por territorio, que no solo son delito organizado en sentido superior de la expresión. Hay que hablar con los fiscales penales, hay que hablar con los policías especializados, hay que hablar con el Ministerio del Interior, hay que hablar con la gente que está teniendo toda la información. Y realmente son temas complejos. La policía no puede perder en un enfrentamiento con el delito, por lo tanto hay que tener todos los instrumentos y todo el respaldo necesario. Y está claro que estamos teniendo situaciones de violencia que antes se resolvían con otro grado de violencia. En aquellos años, internacionalmente, acuñé la expresión, y perdón la autocita, de la ruptura de la ecuación de la violencia esperada. ¿Qué quiere decir eso? En derecho penal existe lo que se llama la alevosía. Es el delito que para cometerlo se le pone más violencia que la imprescindible para ejecutar el delito. Yo voy a hacer una rapiña, la persona que hace la rapiña le roba el bolso a la señora, y después de robarle el bolso la toma del pelo y la da contra el piso y le fractura la cadera. O se están yendo y se dan vuelta y le disparan en la cabeza a alguien. Esa ruptura de la ecuación de violencia hace que hoy tengamos más que alevosía, tengamos desproporcionalidad absoluta. Y lo que antes podía ser una pelea de determinado tipo, incluso el otro día hablaba
formidable fiscal de crimen que tenemos de homicidios, hablaba, bueno, antes se le disparaba las piernas para darse mensajes entre ellos. El ajuste de cuentas. ¿Perdón? El ajuste de cuentas. Sí, pero que a veces ni siquiera es un ajuste de cuentas porque es una palabra tan amplia, aunque está muy acuñada, es la resolución de diferencias. Hay un instituto formidable que Andrés maneja mucho, que es el de la conciliación, ¿no? Es decir, la búsqueda de la mediación. Bueno, el problema son los códigos de comunicación. De pronto, más que ajustar una cuenta, es que hubo un destrato, no es una cuenta pendiente. Bueno, puede ser considerada, pero no la pensemos solo como ecuaciones de pérdida de espacios territoriales. Hoy la violencia y el enojo comienza siendo uno de los instrumentos. Dicho de otro modo, normalmente en un diálogo sano, el enojo es la resultante, debiera ser, la resultante de la frustración de un acuerdo que no se logra. Es decir, yo voy a discutir con alguien, tanto en lo civilizado como en el delito. Yo voy a discutir con alguien y si no me pongo de acuerdo, la cosa se pone violenta. Ahora, hoy estamos viviendo un momento desde hace tiempo ya en que la violencia y el enojo comienza siendo el inicio del diálogo. Yo ya voy enojado. Mira que lo vemos hasta en la profesión. Aquella actitud abierta de buscar el camino y después eventualmente terminar con rispideces naturales, aquello que Couture decía, olvida que el derecho es una lucha de pasiones. Bueno, yo noto que cada día se comienza más con la pasión, y estoy hablando en el grado más sofisticado de la negociación de conflictos. En lo interpersonal, incluso para hablar de violencia doméstica, es porque comienza con el enojo, con el reproche violento, con la cultura de la imposición por la fuerza de un criterio que luego nos lleva a todas las barbaridades y situaciones espantosas que estamos viviendo. Por eso creo que está tal manido que es la educación, que son los modelos. Yo hablo mucho de la revolución de la actitud. La actitud es la predisposición para actuar en automático. Yo cuando entreno a alguien, lo entreno para que pueda, o me entreno para que pueda reaccionar automáticamente frente a un tema. Bueno, esa actitud, que es una predisposición para actuar, entre muchas definiciones, por supuesto, es lo que tenemos que revolucionarla, es predisponernos que la reacción automática no comience siendo violenta. Alberto, ¿esto cambió en pocos días? Bueno, no cambió en pocos días porque los números con fluctuaciones son más o menos. No cambió en pocos días, pero sí va a cambiar en pocos días más, porque va a haber mucha gente frustrada, va a haber mucha gente que va a bajar escalones de vida y de calidad de vida, cualquiera sea ella, y yo sí temo por, no quiero profecías autocumplidas y me daría cualquier cosa porque eso no pasara, pero yo he visto República Dominicana, he visto París, he visto Chile, he visto Colombia, he visto Argentina, en fin, Palestina, he recorrido mucho estos últimos tiempos, sin fondos uruguayos, ningún viaje de esos pago por plata de los uruguayos, sino de organismos multilaterales. Y vi lo que es el desborde de la violencia y la gobernabilidad, a la que me preocupa tanto, también deja espacios para que en el reclamo legítimo se entrevere gente que opera desde la violencia con otros fines. Por eso yo creo que el mensaje, uno tiene que tratar de tener, el mensaje del gobierno hoy es de una alta calidad de diálogo, entre comillas. Es decir, hay una comunicación serena, eso a la gente le ha caído muy bien, y es muy importante. Hay que tratar que estos valores en materia de epidemia no se descontrolen, por eso me preocupan tanto.
Pero también es cierto que cuando salen pautas salariales, bueno, los lugares a los que uno está vinculado los ve comenzar a hervir y hay mucha gente. Y sin duda que cada cual tiene una visión sobre la economía, por eso yo digo, no dejen que la gente pierda condición económica en todo lo que podamos evitar. Si hay dinero disponible, obténganlo. La espiral de violencia no solo es la violencia interpersonal, también hay violencia social y el enojo trae consecuencias siempre complejas. El Uruguay tiene características muy especiales, pero tampoco estamos fuera del mundo, ¿verdad? Es decir, Maracaná no se juega todos los días en la final. Por eso me parece que tenemos que aprovechar todo esto para valorar lo conseguido. Nadie ha hablado nada, o no creo que se haya hablado lo suficiente, de esa visita del presidente Lacalle al expresidente de Tabaré Vázquez. A pocos días de operarse, que gracias a Dios está espléndido, un Tabaré Vázquez que está cuidándose mucho porque es la etapa, es la categoría de personas de riesgo, y el presidente Lacalle que viene de Rivera nada menos, y es recibido por el presidente Vázquez para hablar. Y bueno, se habrá hablado del documento, yo no dudo, tampoco pregunté ni pienso preguntar, no corresponde, pero a mí me parece que esa conversación fue mucho más seria que intercambiarse opiniones sobre un documento subrayado. Yo creo que ese paso es muy importante, porque no hay nada peor que un presidente aislado y nada peor que un presidente desaprovechado. Entonces, me parece muy importante que se aproveche esa serenidad del estadista que es Vázquez, que le ha ganado a todo en la vida, y cuando ha perdido, ha sabido perder para cultivar lo mejor, y ese diálogo a mí me pareció formidable. No sé de lo que hablaron, solo no me creo que solo hayan hablado de ese buen documento que todos hicimos algún aporte, de más grande o más chico, coordinado por ese fenómeno que es Ricardo Ehrlich, y no hay duda que todo eso es un tema central. Pero me parece raro que viniendo de un foco de contagio, un Tabaré Vázquez que solo ve a los nietos y a la familia, se exponga en una visita de ese tipo para hablar de un documento que hubiera podido hacerse por videoconferencia. Capaz que sí, porque a veces nadie es infalible, pero quiero creer que ahí hay un diálogo mucho más fecundo que nos va a ayudar a todos a ser mejores y sobre todo a salir mejor de los problemas. Alberto, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Es tirano, ¿viste? Que es lo que yo te digo siempre. A uno le gustaría tener mucho más, pero bueno, lo vamos tratando. Te agradezco por hoy, por todos los temas que tratamos, por abrir cabezas, de eso se trata. Ojalá te pasen algunas de las cosas que pediste y no pasen otras como consecuencia de no haber hecho. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, un abrazo para todos, y bueno, cuiden a los chiquitos que van a ir a la escuela. Por favor, exijan todos los cuidados necesarios. Un abrazo para todos. Otro abrazo.